Adrián, si es que estás hablando, no se te escucha, ¿sabes? Está silenciado. Bien, chicos, vamos a continuar. Bien, ahora sí, vamos a continuar con la reunión. Vamos a tener un tiempo de meditación de la palabra de Dios. Y es muy importante que podamos tener la Biblia a mano, ¿no? Para poder cotejar lo que uno está diciendo. Había pensado compartir con ustedes en esta noche y las noches que vamos a tener reunión de jóvenes acerca de algunas personas de la Biblia, de la palabra de Dios, personajes, en realidad todos son importantes, ¿no? Porque nos dejan un gran ejemplo. Pero esta noche quisiera ver acerca de un personaje que es Salomón. Y nosotros vamos a pensar en esta persona en esta noche, vamos a ver cómo fue el trasfondo, vamos a ver cómo comenzó, de dónde es la línea que viene Salomón. No sé si cada uno de ustedes tuvo la posibilidad de estar en la escuelita dominical alguna vez, desde chico tal vez. ¿Me escuchan? Y tal vez algunos ya desde grande, Sí, pero sí. los que estuvieron desde la escuela dominical saben más o menos de quién se trata o quién es este hombre. Vamos a ver acerca de uno de los reyes más llamativos de la nación de Israel, a decir, el tercer rey de la nación de Israel, y es Salomón. Ahora, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, a ver si puedan activar sus micrófonos. ¿Quién fue Salomón? ¿Alguna idea suelta que puedan tener? Algo que se les pueda pasar por la mente. ¿Quién fue Salomón? No les veo a nadie, pero esa es la pregunta que ustedes tal vez están pudiendo observar en la pantalla. Fue el hijo de ¿Quién David. fue Salomón? A ver. El hijo de David. ¿Algo se les ocurre? ¿Nada? Ahí Miguel está Ya dijimos diciendo. a un principio, ¿no? Sí, fue el hijo de David. Fue el hijo de David. Muy bien. Fue el hijo de David. ¿Quién más? ¿No había escuchado? Rey, habíamos dicho, ¿no? Sí, Rey de Israel, rey. ¿Qué más? A ver. El hombre con mayor sabiduría. Sabio. Muy bien. Fue un hombre sabio. ¿Qué más? A ver, ¿qué más sabemos acerca de esta persona? Construyó el templo, puede ser, que David había planeado, pero Dios lo mandó. Bello. Muy bien. Construyó el templo de Dios. Fue hermoso. Fue... A ver, vamos a ver algunas cosas que anoté. También ustedes lo dijeron, rey, sabio, rico. Puse ahí algo que también llama muchísimo la atención, mujeriego. Sí, para que sepan, les digo que tenía 1000 esposas. Bello. Su reinado fue grande, construyó el templo de Dios, buscaba a Dios. Muy jovencito, siempre su corazón buscaba al Señor. Esto es lo que pude encontrar acerca de Salomón como una pista, podríamos decir. Pero siguiendo un poco más adelante, este nombre que aparece aquí
algo les voy a decir también, que es un nombre hebreo que significa pacífico. En realidad el origen es shalom, de ahí viene la palabra paz, que quiere decir esa misma palabra, ¿no? Pacífico o paz. ¿Por qué David quiso poner este nombre? ¿Saben por qué? Es muy importante recalcar esto porque esto es su pasado, podríamos decir su historia, cómo viene su trasfondo de un principio, porque David era un hombre que mató muchas personas, en realidad a miles y miles de personas mató. David hizo correr mucha sangre en sus batallas, había matado a miles y miles de personas, entonces él quería construir el templo de Dios, Dios no se lo permitió por esta misma razón, que él había cometido grandes crímenes, podríamos decir. Era un hombre muy peleador, podríamos decir, que le gustaba la batalla, las batallas, y por eso mismo él había derramado muchísima sangre. Entonces, tanto conflicto que estaba alrededor de David, en algún momento él pensó en su hijo y dijo que mi hijo no sea como yo, él que sea un hombre de paz. Por eso mismo le pone este nombre, Shalom, que significa pacífico o paz. Salomón significa paz, esperando que sea su hijo un hombre de paz, para que Dios finalmente le permita construir el templo de Dios. Pero hay un detalle aquí, hay un profeta Natán que se le hizo saber, más adelante les vamos a mostrar en una imagen, que también le puso un nombre, el profeta, que de días, y esto significa amado de Dios. O sea, Salomón en realidad tiene esos dos nombres. Más adelante en una imagen se los voy a explicar un poco más. Pero esto es lo cierto, y es muy importante ver acerca ese trasfondo, porque este hijo se llamó Salomón, el hijo, o uno de los hijos de David. Ahora, vamos a ver cómo comenzó, porque el pueblo de Dios necesitaba reyes que gobiernen al pueblo, porque en aquel entonces solamente había caudillos, podríamos decir jueces, ellos manejaban y mandaban y hacían al pueblo, pero en realidad necesitaban un rey, en otras palabras, necesitaban que cambie su sistema, que tengan un sistema político de monarquía. Por eso mismo nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor su primer rey, es decir, el primer rey de Israel es Saúl, fue el primer rey de Israel. Y en un aproximado más o menos, no es fecha exacta porque nunca vamos a poder comprobar eso, aproximadamente en el año 1010 antes de Cristo, esto sucede porque nosotros vamos a encontrar el reinado que dura en ese tiempo, le sucede David al reinado de Saúl. Vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 17, no sé si ustedes pueden ver ahí en la pantalla, hay un versículo que dice, en cuanto a Saúl, que fue el primer rey de Israel, dice que fue el ungido de Dios para gobernar al pueblo de Israel, que necesitaba un rey. Luego fue el siguiente rey que le sucedió a Saúl, y está escrito en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, de la misma manera, Samuel, como tanto a Saúl como a David también le ungió con aceite, y de ahí en adelante
el Espíritu de Jehová vino sobre David para ser también rey de Israel, el rey del pueblo de Dios. Y luego nosotros vamos a ver este reinado hasta aproximadamente 970 años antes de Cristo. A partir de ese año comienza la floreciente rey o reinado de Salomón. Vamos a encontrar en 2 Crónicas, capítulos 1, versículos 1. A partir de ahí vamos a leer este versículo que dice: fue afirmado en su reino, y Jehová, su Dios, estaba con él, y le engrandeció en sobremanera. A partir de ese momento comienza su reinado Salomón, este hombre de paz. Y quisiera recalcar también un poco, antes de que entremos directamente en su reinado, quisiera ver acerca de su trasfondo, su pasado. Fue su padre, David, y su madre fue Betsabé. Eso lo quería compartir con ustedes, aunque aquí en la pantalla me está fallando. Pero bueno, fue hijo de David, del rey David, y la madre fue Betsabé. Y vamos a comentar un poco, ¿sí? Vamos a ir a la palabra del Señor en 2 Samuel, capítulos 11, versículos 1 en adelante. Vamos a familiarizarnos con la escritura, la palabra del Señor, y vamos a sacar algunos conceptos básicos para nuestra vida, porque créanme, chicos, la palabra de Dios en aquel tiempo se ha vivido, y van a ver las actitudes, el comportamiento y las decisiones que uno toma en la vida, son tan similares que en el pasado, que hoy también la podemos tomar decisiones que realmente marcarán el resto de nuestras vidas, o por lo menos en el momento nos sucederán las cosas de acuerdo a las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. Así que vamos a ir un poco ahí al principio, ¿sí? En el versículo 1 vamos a ver, dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 1. Interesante esto, porque dice la Biblia en el versículo 1, en las primeras palabras, dice: en ese año siguiente, porque hubo años que habían pasado de muchas batallas, muchas guerras, mucha sangre había corrido, y allí podemos ver siempre a David triunfando sobre sus enemigos. Pero al año siguiente, dice aquí la palabra del Señor, dice que los ejércitos salían a la batalla con sus reyes. Y dice que aquí David tomó la decisión en quedarse, ¿no? Él debía haber salido a la batalla con el ejército. Encontramos aquí personajes como Joab. Él era el general del ejército de Israel, del rey David. Entonces, decidió quedarse en casa, y dice: todos fueron a luchar, todos fueron a la guerra, a la batalla, pero David se decidió quedar en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, es decir, esto no sucedió en el día, sino al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, seguramente estaba durmiendo, se levantó de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta ahí solamente. Él, para empezar, debía ir a la batalla, a la guerra, como muchas veces lo había hecho, pero en esta ocasión había tomado la decisión de quedarse en el palacio, en la casa real. Y entonces, claro, como no había nada para hacer, entonces, ¿qué pasó?
pasó un día que salió de su lecho, dice la Biblia, alterrado, y miró alrededor, miró, no tenía nada para hacer, y dice que ahí vio una mujer, ¿no? Bañándose. En esta parte quisiera comentar algo, porque es muy importante que nosotros podamos aprender de esto. Simplemente fue una mirada, pero una mirada que al pasar el tiempo, fue una mirada que entró algo por los ojos del rey David y entró al corazón. Y en el corazón dentro produjo algo, porque vamos a encontrar en el versículos 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Ahora, Elián era su hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Urías Eteo era un siervo del rey, podríamos decir, un soldado que estaba en batalla, que estaba luchando, y claro, su mujer estaba en su casa, se había quedado, y justo el rey pudo observar esa parte, que dice la escritura, y como era hermosa, él miró desde el terrado y se quedó mirando. No es que miró y ya se puso a hacer otra cosa, no. Él se quedó mirando y mirando y mirando, ¿no? Y entonces por los ojos de David entró que posiblemente la admiración, el deseo, la codicia, muchas cosas entró por su ojo en ese momento. Y también en ese momento tomó la decisión posiblemente de codiciar a esa mujer. Y esa mujer posiblemente ni siquiera tenía idea de quién le estaba mirando, pero David tomó la decisión de hacer esto. Enviar a uno de sus siervos para ver quién era esa mujer. Y entonces vuelve este siervo y le dice que es la hija de Eliam, mujer de Urías. Entonces, con esa información, ¿qué es lo que hace David? Podría haber dicho, bueno, es la mujer de un soldado, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo más adelante? Dice versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta ahí solamente, por ahora. Dice, tomó la decisión llevando sus mensajeros a que, diciendo a que la traigan a la mujer al palacio, y dice la Biblia que durmió con ella, es decir, lo que está diciendo en términos generales, el hecho que pasó en su mente y en su corazón, aquí lo está consumando, en otras palabras. Los deseos que tuvo, la lujuria que tuvo David, lo está haciendo, en otras palabras, realidad. ¿Por qué? Porque él era el rey. Yo no sé cómo se habrá sentido esa mujer, porque saben que cuando en aquellos días el rey mandaba algo, el pueblo tenía que obedecer. Ninguno del pueblo, sea hombre o mujer, se podía negar. Solamente tenían que obedecer. Y el que no obedecía era tomado como alguien que estaba desafiando al emperador, al rey. En este caso estaba pasando lo mismo. Posiblemente, tal vez, algún miedo, algún temor habrá entrado en esta mujer. Me hizo llamar el rey. Bueno, tiene que ir al palacio, no sabe el motivo por qué. Pero lo cierto es que esta mujer entra al palacio del rey. Y ahí se consuma el acto de adulterio con esta mujer, lo que dice la palabra del Señor. Y ahora, esto es un primer pecado que podríamos decir que encontramos en este rey David. Primer pecado que se consuma aquí, el adulterio con esta mujer, porque su esposo estaba en el campo de batalla con el ejército de Israel. Entonces,
¿Qué lección sacamos de esto para empezar? Hay muchas cosas en nuestra vida que muchos pecados y codicias, no siempre va a ser este caso, puede ser otras cosas también, que siempre en primer lugar van a entrar por nuestros ojos y van a entrar a nuestro corazón. Y, y, y esto pasa a menudo porque nosotros como jóvenes siempre estamos ahí mirando cosas y cosas que entran por los ojos y nos pueden hacer muchísimo daño. Y es de esta forma David cae en ese pecado de adulterio con esta mujer que encontramos aquí en el versículos 4, consumando el pecado allí de adulterio. Cualquier otro pecado podría ser, pero siempre, siempre, lo primero, antes que nada, entrará por lo que miramos, por lo que nosotros, por estos ojos que tenemos, que miramos y que pueden entrar en nuestra vida. Tal vez una primera mirada no causará grandes efectos, pero cuando nos quedamos ahí fijamente y mucho tiempo, muchas veces puede causar mucho daño en nuestras vidas, y eso tenemos que sacar aquí un ejemplo de no quedar mirando cosas que a Dios realmente no le agradan porque son pecados, porque aquí David pecó y pecó grandemente, y por eso el Señor Jesús en alguna ocasión tuvo que decirle a sus discípulos, si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dice? ¿Saben ese texto? Dice, sácala de ti, dice, ¿no? Mejor es entrar al reino de los cielos con un ojo que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno. Qué fuerte realidad, no es literal, ¿no? Es un sentido figurado, ¿no? No es algo literal. Si sería literal, todos estaríamos tuertos o ciegos. Entonces, pero lo que allí el Señor Jesús está diciendo, si algo estás mirando y no agrada a Dios y está mal, corta con eso. ¿Sí? Saca de tu mirada eso. No sigas mirando, eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero aquí David se quedó mirando y observando y alimentó su deseo, su lujuria, alimentó su codicia y a tal punto llegó a consumar el pecado de adulterio. Es tremendo, chicos, puede pasar con cualquier situación en cada uno de nosotros, pueden ser con juegos que no agradan al Señor, con películas que no agradan al Señor, con videos, con muchas otras cosas, pero siempre pueden entrar muchas veces como en el principio Génesis con Adán y Eva, siempre van a entrar primeramente por nuestros ojos, que es, como decía alguien, lámpara de nuestra alma. Y a continuación, esta mujer quedó embarazada y en este acto de adulterio. Quedó embarazada. Y la mujer le hace saber al rey David esto por medio de sus mensajeros, le hace saber que está encinta, en ese tiempo se decía así, que está embarazada, que está esperando un hijo de David. Entonces, ¿qué pasa con David? Él dice, ¿no? Planea que hace llamar a Urías, su esposo que está en el campo de batalla, que venga y que vuelva a la ciudad y que entre a su casa y que duerma con su mujer, y de alguna otra manera va a pensar que ese hijo es de su esposo, y para encubrir el pecado, para tapar todo, y aquí no pasó nada. Pero exactamente eso es lo que hizo. No vamos a leer todo el pasaje. Fue el mensajero a llamar a Urías, el esposo de Betsabé, volvió del campo de batalla, y ¿saben qué dijo Urías? Él dijo, le dijo a David que vaya a su casa, que coma, que se bañe, que duerma con su mujer, y Urías dijo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer yo eso cuando los siervos, los soldados, el ejército está en guerra? ¿Cómo puedo hacer eso yo, ir a mi casa y estar tan tranquilo? No voy a hacer eso. Y planeó el rey David encima de invitarlo a la casa real, a darle de comer, embriagarlo, para que de esa forma pueda ir a su casa y dormir con su mujer y de alguna otra manera encubrir el pecado que había cometido, el pecado de adulterio.
y aún así no pudo lograrlo. Y entonces hizo un plan más peor todavía. Vamos a encontrar en el versículo 15. Estoy obviando muchos versículos, vamos a leer el versículo 15. Entonces David escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Vamos a ver allí en esta imagen, ya que no pudo lograr que pueda ir a su casa y poder tapar el pecado. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Dijo David. Lo voy a mandar al frente de la batalla y que pueda morir allí, y listo. Y de alguna otra manera este plan se cumplió, porque exactamente eso es lo que hizo David, llevándolo al frente de la batalla, y allí Urías murió. ¿Qué me hace pensar a mí en esta noche compartiendo con ustedes, chicos? Muchas veces cuando uno comete un pecado, ninguno está libre de eso. Muchos cuando cometen un acto de pecado, ni bien que cometimos un acto de pecado, es inmediatamente confesar a Dios nuestro pecado, pedirle perdón de aquello que hemos hecho. Pero muchas veces lo cierto es que nosotros queremos encubrir y no queremos confesar nuestro pecado, y queremos justificar y queremos encubrir, no queremos decir lo que hemos hecho. Y cuando eso sucede en nuestras vidas, es tan difícil, es como un cáncer. ¿Conocen el cáncer? Que muchos años ya mi hermana falleció por esta enfermedad. Es tremendo. Cuando vos no haces algo y cuando se empieza a desparramar el cáncer por todo el cuerpo, trae durísimas consecuencias en la vida. Si bien lo descubrís a tiempo y haces lo que tenés que hacer, todavía podés luchar por la vida, pero si no, el cáncer te consume toda la vida. Por eso aquí David está encubriendo su pecado, no confiesa su pecado, entonces como cáncer se desparrama por todo el cuerpo al encubrir y no confesar su pecado, y trae a su corazón, a su mente, a ver, no solamente cometer el acto de adulterio, sino también, bueno, planear la muerte de un hombre que no tenía nada que ver con el pecado que él había cometido. Matarlo, en otras palabras. Entonces, y eso es exactamente lo que hizo. En el versículo 24, vamos a ver, pero los flecheros, sería la parte de los enemigos del ejército de Israel, tiraron contra sus siervos desde un muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también siervo Urías. Ustedes pueden ver allí en ese versículo que murió este hombre, pero todo el plan lo había hecho David. Todo eso había planeado David, a tal punto que hizo matar a este hombre inocente, podríamos decir. Pero recuerden, comenzó con una mirada solamente, hasta cometer ese acto de adulterio, encubrió todo eso, quería tapar todo eso, a tal punto hasta que planificó la muerte de su esposo, y qué terrible es encontrarse en esa situación. Pero todo esto, hermanos y jóvenes, no es gratis. Todo lo que uno hace y peca delante de los ojos de Dios no es gratis, porque aquí nosotros vamos a encontrar en el versículo 27, versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio luz un hijo. Más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir, todo lo que había hecho David fue desagradable ante los ojos
de Jehová. Y todo lo que nosotros podemos hacer, aquello que no agrada a Dios, es pecado. Y todo pecado trae consecuencias durísimas en la vida, chicos, durísimas. Por eso Pablo tuvo que escribir y decir en Romanos, la paga del pecado es la muerte. Es decir, hay consecuencias duras cuando uno peca delante del Señor, cuando uno comete y hace cosas desagradables ante los ojos de Dios. Y David justamente eso es lo que hizo. Vamos a ver las consecuencias de David, a ver, rápidamente. Consecuencias de su pecado. Les decía que Betsabé había quedado embarazada, estaba esperando un hijo de David. Como consecuencia de esos dos grandes pecados que David ha cometido, esta es la consecuencia, muerte de su primer hijo con Betsabé. Y no solamente, murió y ya, no solamente es, chicos. Claro que murió su hijo, su primer hijo, ¿eh? Fue gravísimo, tuvieron que vivirlo, tuvieron que recibir el castigo de Dios en ese momento. Entonces, lo importante es saber en esta noche que todo pecado tiene su consecuencia y consecuencias durísimas. Y vamos a ir un poco más adelante. Vamos a ir al versículo 24. No tenemos aquí un versículo, pero versículo 18 del capítulo 12 dice, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacer saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño había muerto? Eso estaba hablando acerca de David. Ya en el versículo 24 vamos a ver ya la mujer quedó viuda, ya su hijo muerto. Dice aquí en el versículo 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a Salomón, la cual amó a Jehová. Y le envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Gededías, a causa de Jehová. Es decir, después de la muerte de este hijo, obviamente que ella había quedado viuda, se fue al palacio del rey de David, vivieron, y ahí dice que nuevamente durmió con ella, segundo hijo. Ese es exactamente Salomón. No sé si ustedes pueden ver ahí en la pantalla, dice el nacimiento de Salomón. En el último versículo que hemos leído, hablaba Natán, el profeta de Dios. Se lo había llamado Gededías, el amado de Dios. De alguna manera Dios amaba a ese niño. Y como hoy ama a todos los niños Dios, su amor es tan grande que no solamente para los niños, sino para todas las personas. De esa forma, de esa familia, vino Salomón, que va a ser obviamente uno de los más grandes reyes del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Entonces, no sé si por lo menos alguna idea les ha quedado hasta aquí. Solamente voy a compartir esto de la palabra del Señor, pero recuerden los conceptos que hemos tocado acerca de los padres de Salomón, que fueron las decisiones particularmente que han tomado fueron tan duras y tan difíciles, ¿no?
y que a nosotros nos pueda servir como ejemplo, que todas las veces que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas que no sean desagradables ante los ojos de Dios. Esas decisiones que tomamos todos los días que sean agradables ante los ojos del Señor. Que Dios se agrade de lo que miramos, de lo que escuchamos y de lo que pensamos. Y entonces en la vida nos va a ir bien. Pero si nosotros nos detenemos en algo que va a contaminar nuestro corazón, nuestra vida, obviamente tratemos de alejarnos de eso, ¿sí? Algo que había obviado también al comienzo del pasaje que decía que David se había quedado en el palacio real y no había ido a la batalla. Que quería decir, por ejemplo, esto en una palabra que sería ser ocioso, ¿no? De no hacer nada y quedarse sin hacer nada. ¿Saben por qué hay tantos criminales en el mundo, delincuentes, ladrones, todo eso? Porque en la vida no tienen nada para hacer y sus padres no le enseñan a nada. Entonces, obviamente, la ociosidad, todo eso, hace que en su mente hagan la gran cantidad de mal que puedan pensar y maquinar y hacer. Y David estaba en ese terreno, ¿no? Por ejemplo, nos está hablando a decir siempre ser chicos ocupados, chicos que estén haciendo siempre algo, no se queden sin hacer nada, porque eso no trae nada bien, ningún provecho. Siempre estar ocupados. Qué lindo es saber, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos estar estudiando o leyendo un libro cada mes. Sería tan interesante, ¿no? Saber eso. A pesar de que tenemos tantas ocupaciones y tantas cosas para hacer, pero siempre mantenernos ocupados. Cuando nosotros nos quedamos sin hacer nada, nuestra mente, nuestro corazón será, como alguien dijo, un taller del diablo. Si nosotros no hacemos nada, él va a empezar a operar en nosotros y va a ser una tragedia como esta. Después vamos a ver la comparación más adelante. Simplemente llegamos al nacimiento de Salomón, pero vamos a ver cómo también Salomón comenzó bien con su reinado, todo eso, pero luego vamos a ver qué similitud tuvo con la vida de su padre David, que también pasó por errores gravísimos este rey Salomón. Después lo vamos a ver eso. Antes de terminar en esta noche, quisiera dar este versículo para memorizar. Está en 2 Crónicas, capítulos 1, versículos 7 y 10. Esto va a ser, este capítulo va a ser el siguiente mensaje de la vida de Salomón, donde vamos a ver un poquito más. Dice allí el pasaje: en aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te dé. ¿Saben por qué Dios le dijo a Salomón esto, chicos? Porque él amaba al Señor, Dios le amaba a él, buscaba su presencia. Y en esta ocasión Salomón había hecho, a ver, se me fue de la mente, 1000 sacrificios. Imagínense, 1000 sacrificios, 1000 altares para Dios. Engrandeció en una gran manera. ¿Saben lo que es eso, no? Y Dios le dijo esto: pídeme lo que quieras, que yo te dé. ¿Qué harían ustedes, chicos? ¿Qué es lo que le pedirían a Dios? Si Dios les aparece y les dice, bueno, Alejandro, pedime lo que quieras. Tiago, pedime lo que quieras, que yo te dé. ¿Qué le pedirían? ¿Qué cosas pasaría por nuestra mente en pedirle a Dios? Muchas cosas seguramente. Y Salomón dijo a Dios: dame ahora, ¿qué? Sabiduría, ciencia, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? En lugar de pedir riqueza, cosas materiales, podía haber pedido muchas cosas, pero Salomón pidió sabiduría y ciencia.
Y ¿saben qué? No hay hombre más sabio que Salomón en la Escritura después de Cristo. No hay. Pero ¿saben qué? Grandes hombres como este cayeron en grandes errores en la vida. Por eso tenemos que aprender de sus ejemplos. ¿Saben quién fue el más sabio de los hombres en la palabra de Dios? Después de Cristo fue Salomón. ¿Quién fue el más poderoso en la palabra de Dios? ¿El más fuerte? Sansón. Tanto Salomón como Sansón cayeron por el mismo pecado, por la codicia, por la lujuria, por la lascivia, por el deseo, cayeron en el mismo pecado. Así que simplemente para agregar, este es el pasaje, chicos. Si quieren sacarlo foto, lo pueden sacar. No tengo para darles nada en este momento, pero este es el pasaje. Son 2 versículos para memorizar. Este versículo va a ser para el siguiente, para la siguiente reunión, hasta terminar acerca de este personaje David. Espero que me hayan entendido, espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. El mensaje de la palabra del Señor, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Tal vez hay alguna pregunta antes de orar, todo eso. Si está en mis posibilidades y en mi alcance, les puedo colaborar, cooperar con algo, y si no, será en la siguiente reunión. Bien, dice el que calla otorga, así que si bien me han entendido perfectamente o no han entendido nada, pero por lo menos voy a esperar este versículo a memorizar en las próximas reuniones, hasta el final, cuando terminemos de hablar acerca de este personaje, Salomón. Recuerden, para agregar simplemente algo al final, David, después de haber cometido todos sus errores, finalmente se arrepiente de todos sus pecados y Dios le perdona. Y qué lindo es eso, ¿no? A pesar de todo, Dios le perdona y le vuelve en el lugar donde estaba. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a tener palabra de oración. Señor, queremos agradecerte en esta noche, Señor. Pudimos ver tu palabra, pudimos ver esta historia, Señor, la historia de Salomón. Pudimos ver el contexto de su tiempo, de sus padres, cómo vivieron, Señor, una historia tan real. Y podemos ver en nombres tan grandes y maravillosos que aparecen en la Escritura, como el rey David. Dice tu palabra que fue un hombre que anduvo conforme a tu corazón, Señor, un hombre sabio, un hombre prudente, pero también un hombre que en su momento había cometido grandes errores en la vida. Y cuánto más nosotros, Señor, así como ellos, también en la vida a diario somos tentados. Ayúdanos, Señor, a huir de la tentación, ayúdanos, Señor, a cortar con aquello que no te agrada. Y que, Señor, nosotros podamos aprender de estas lecciones a no repetir lo mismo que ellos. A ser chicos y chicas que estemos dispuestos a hacer cosas que te agradan, a hacer cosas que te honran, a hacer cosas que te glorifican a ti, Señor. Bendice a los chicos en esta noche, a cada uno. Bendice las decisiones que toman, Señor, cada día, cada momento. Y que, Señor, Satanás, el diablo, tú no permitas, Señor, que de alguna u otra manera entre en nuestra mente y en nuestro corazón con cosas que nos llevan y nos alejan de ti y nos ahogan en el pecado. Te pedimos en esta noche tu bendición para cada uno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bien, Dios bendiga su palabra leída